¿Cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecida con su presencia, que tengan una extraordinaria semana ustedes en sus trabajos, en sus familias. Quiero informarles que vengo de una reunión que tuve el día de hoy con José Woldenberg. Es importante para mí abrir estos espacios de interlocución. Como ustedes saben, José Woldenberg fue presidente de el IFE, que es el antecedente del INE, y él, como presidente de este órgano tan importante, pues reconoció, validó, salvaguardó el voto de los mexicanos en el 2000 para que pudiera haber una transición democrática legal, en paz, y reconociendo la importancia de las y los mexicanos en su sentir democrático. Es José Woldenberg un referente nacional e internacional de democracia, de instituciones, de el deber ser en las leyes, y por supuesto que para mí era importante reunirme con él, así como me reuní la semana pasada con la presidenta Guadalupe Tadei. Con ese mismo espíritu me reuní el día de hoy con José Woldenberg para decirle: la Cámara de Diputados estará abierta al diálogo, a la experiencia, y me permití convocarlo para que acuda una vez que abramos un proceso ético, integral, honesto, plural, de discusión de las futuras iniciativas en reforma electoral. José Woldenberg ha demostrado que vale la pena que las instituciones se respeten, que es importante que la democracia fortalezca a nuestro país, y así como después de 7 décadas el régimen, el gobierno tuvo altura de miras y priorizó el voto de las y los mexicanos, hoy aspiramos que esta referencia democrática, como lo es él, su trabajo, su análisis, su expertise, esté en este futuro debate, en esta futura discusión, para que enriquezca su posición, su experiencia a esta Cámara de Diputados, y por supuesto enriquezca el debate de la reforma electoral en caso de que, por supuesto, pues recibamos las iniciativas correspondientes. Diputada, perdón. Hay un segundo tema que, si me permiten, voy a informarles. Hemos recibido por parte del Instituto Nacional Electoral la notificación de que se ha cumplido con lo que establece la ley para que inicie el proceso legislativo, la iniciativa ciudadana en materia de reforma electoral, que fue presentada por el colectivo Salvemos la Democracia. He recibido ya de manera formal el documento que establece que esta iniciativa, que busca reformar 5 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ha cumplido con el requisito de ley. Me han informado que se colma lo que establece la ley con 136,875 registros que fueron clasificados como apoyos válidos en la lista nominal de electores. Por tanto, daremos cuenta este miércoles en la comisión permanente de que esta iniciativa ha cumplido con el 0.13% de las firmas que establece la ley, y por tanto, bueno, pues iniciará
el proceso legislativo. Toda vez que estamos hablando de que en este momento está la comisión permanente, esta iniciativa se turnará a la Cámara de Diputados, que es en donde se recibió la misma, y aquí me permito enseñarles este documento recibido por parte del INE, en donde se da cuenta de que las firmas que acompañan esta iniciativa ciudadana han sido validadas con la propia aplicación del INE y por tanto, bueno, pues me permito informarles, hemos ya con este documento recibido esta validación y por tanto, pues esta es la primera iniciativa en términos electorales que se recibe en esta Cámara de Diputados, en este Congreso mexicano, para deliberar a propósito de las reformas electorales que propone. Diputada, preguntaban sobre a escuchar a José Woldenberg. Pues sí, todo el mundo reconoce, ¿no?, de que es una persona muy valiosa en lo que se refiere a la consolidación y el avance de la democracia en nuestro país. Sin embargo, la propuesta que vinieron, bueno, la iniciativa, el preproyecto de lo que sería la iniciativa de Somos México, pues fue descalificada inmediatamente por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, finalmente los foros y todo lo que se haga pues va a estar llevado de la mano por el gobierno federal. Y sí, dicen que lo último que hay que perder es la esperanza, hay que escucharlos, pero luego... Bueno, para mí es importante decirle a José Woldenberg, expresidente del IFE y un referente democrático, nacional e internacional, hay que reconocer su visión de Estado, su aportación a la vida democrática de este país. Era él, el presidente nacional del IFE, que reconoció el triunfo de otro partido en este país, algo que se veía difícil, casi impensable, se logró con altura de miras, se logró acompañados de la ley y del deber ser y de la ética. Es momento de recordar cómo sí se puede construir un mejor país basados en la democracia. Tuve una plática hoy con él muy interesante y justamente hablábamos de uno de los temas que pues claramente habremos de resolver o de deliberar en las próximas sesiones a propósito de la sobrerepresentación. Y si me permiten lo voy a citar. Me decía que desde 1952, fíjense nada más, desde 1952 no había una sobrerepresentación como la que hay en este momento, de más del 20%. En aquellas épocas, en 1952, el régimen en turno tuvo el 70% de los votos y lamentablemente les dieron el 90% de los espacios de decisión. Esa sobrerepresentación quedó atrás, pues, a mediados del siglo pasado. Por eso es necesario hoy argumentar sobre la necesidad de analizar qué está pasando ahora con la sobrerepresentación, cómo se hace indispensable que el voto de las y los mexicanos se respete y sea representado en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los espacios deliberativos. Hoy vamos a tener una gran oportunidad como país para refrendar ese espíritu democrático o esperemos que no, digamos, que no sea en negativo o lamentablemente dar pasos hacia atrás. Ya no hacia los 70s, sino hacia los 50s y me parece que eso sería muy lamentable, muy peligroso y muy dañino. Yo doy la bienvenida a esta iniciativa ciudadana. Los instrumentos de participación ciudadana se deben de reconocer. Qué bueno que se ejerzan. Bienvenidas todas las iniciativas a esta Cámara de Diputados y reitero, pues será necesario demostrar nuestra visión democrática. Espero que así lo podamos hacer como país. Diputada, José Woldenberg advirtió algún riesgo con lo poco que se conoce de esta
propuesta que va a llegar a la Cámara de Diputados, en particular en el tema de los plurinominales, disminución de plurinominales, en el tema de los recursos y sobre todo los posibles cambios al INE y a los soples? Bueno, tengo que decirlo, claramente los dos hicimos énfasis en que no tenemos una iniciativa concreta por parte del Ejecutivo Federal. Y en honor a la verdad, pues todo es especulación. Todo lo que podamos suponer es especulación, es a lo mejor guiado por alguno o algunos actores políticos, pero en estricto sentido lo que habremos de hacer de manera consciente y ética, pues es esperar el documento. Pero no hay ahorita un documento, pues, pero los puntos que están a debate, pues ya se sabe para dónde va enfocada esta reforma, ¿no? Pues justamente por eso es que yo me reuní con él, para decirle, doctor, están las puertas abiertas de la Cámara de Diputados para que personas con su experiencia, con su ética, con su expertise en la materia, puedan vertir su información en beneficio del pueblo de México. Se necesita que los expertos en la materia, quienes conocen el proceso, quienes han garantizado la democracia, más quienes han vivificado en términos con sus acciones que este país sea mejor, sea democrático, sea incluyente, pues puedan estar deliberando en las próximas sesiones, en las próximas semanas, una vez que se reciban las iniciativas de la materia en términos electorales. Y yo estoy muy agradecida porque, por supuesto, con altura de miras, como es un hombre congruente, inteligente, trabajador, experto, académico, me dijo que sí, que por supuesto acudirá una vez que podamos abrir esta Cámara de Diputados a este proceso deliberativo. Yo agradezco a él y a todas las personas, hombres y mujeres, que puedan venir, coadyuvar, trabajar con las y los legisladores y podamos juntos deliberar sobre el futuro democrático de nuestro país. Es válido que los escuchen una vez que llegue la reforma y no, pues no antes, previo, como lo están haciendo con el Verde, con el PT. O sea, ¿es válido para ustedes? ¿Debería haber algún mecanismo previo? Bueno, lo hemos dicho desde la semana pasada. Yo les llamo tramos. El tramo que a mí toca como presidenta de la Cámara de Diputados será una vez que las iniciativas sean presentadas. Hoy recibimos una. Hoy recibimos, o digamos, hoy inicia este proceso. En estricto sentido será el miércoles. Una vez que demos cuenta en la comisión permanente, el miércoles iniciaremos esta serie de iniciativas con esta primera iniciativa ciudadana de más de 130,000 firmas de mexicanos, y en el tramo que a mí corresponde, en la obligación que a mí como presidenta de la Cámara tengo, lo haré como siempre lo he hecho desde el primer día de esta presidencia, con altura de miras, priorizando la política, prestigiando el servicio público y bueno, pues en esta parte legislativa, puertas abiertas para todas y para todos quienes quieran sumar a este esfuerzo deliberativo. Diputada, ¿usted le propondrá a la mayoría parlamentaria de Morena celebrar estas deliberaciones, estos foros, o la presidencia de la Cámara encabezada por usted convocará a ese mecanismo? Bueno, primero me parece que será necesario generar condiciones desde los grupos parlamentarios, por supuesto, para que se fijen posiciones, para que se establezcan rutas, tiempos, y yo desde la presidencia de la Cámara de Diputados haré lo propio. Me parece que hoy es un esfuerzo de todas y de todos, lo he dicho y hoy lo reitero, en términos de partido, en términos institucionales, a mi partido político, yo votaré, acompañaré la decisión de mi grupo parlamentario, de mi coordinador, el diputado Elías Lisha, por supuesto, con la ruta definida por el presidente nacional, Jorge Romero, es mi presidente de partido, y en términos, por supuesto, del PAN, yo seré absolutamente congruente con lo que defina mi partido. En términos institucionales, como presidenta de la Cámara, hoy estoy absolutamente convencida de que necesitamos todos
los 500 legisladores, generar la certeza de que si hay una reforma, esta pueda ser después del análisis escrupuloso, de la escucha, de la observación, pero también de la modificación de todo lo que nos pueda ayudar a generar mejores condiciones. Espero que sea una reforma para avanzar y no una reforma para retroceder. ¿Tú estás de acuerdo, diputada? Tenía una última pregunta. Que ya no está. Sí, disculpen, es que ¿Hay espacio para el optimismo, aunque todos sabemos que todavía el documento final no ha llegado? Sin embargo, parece por lo que se ha filtrado, parece una reforma a modo de Morena para su permanencia después del 30 en el poder. pues mira, no debe ser una reforma a modo de nadie, de ningún partido, de ninguna coalición, de ningún interés, de ningún grupo político o empresarial. No debe ser una reforma a modo, porque si eso sucede, sería una reforma que lastimaría a millones de mexicanos. Debe ser una reforma consciente de la trascendencia de garantizar la democracia. Hacerlo mal, hacerlo erróneo, dar pasos hacia atrás, sería un golpe histórico a millones de mexicanos que, por cierto, hoy salen a trabajar todos los días, salen a estudiar, salen a desarrollarse, pagan impuestos esperando lo mejor de los políticos. Ojalá y el resultado que demos los políticos sea bueno, sea positivo, sea honorable. Si es un resultado negativo, mezquino o ambicioso, me parece que será algo que este país no merece lamentar por muchos años. Le tomo Muchas la palabra gracias. a Monreal cuando dice que aquí será el Congreso quien modifique, el encargado de modificar esta iniciativa y que pues van a trabajar pues para que todos salgan contentos con la reforma. Y la otra, la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aquí en México, que no se avaló por la comisión, por supuesto. Bueno, lo primero, más allá de tomarle la palabra, pues es que es lo que dice la Constitución. Las leyes se modifican, se crean aquí, en el Congreso. Así es que en este espacio deliberativo habremos de resolver sobre las iniciativas que se presenten. Y a propósito de lo sucedido, pues me parece que sí es necesario llamar a que se precise y a que se transparente exactamente qué pasó, quién entró, cuándo entró, por dónde entró y para qué entró. Y también que se precisen si es el mismo tema que se había ya iniciado en el Congreso mexicano a propósito del permiso que quedó, que se recibió en la Comisión Permanente y que se iba a procesar en la colegisladora. Me parece que México necesita transparencia y sería muy bueno para que todos dejemos el sospechosismo y podamos tener certezas de qué, cómo, cuándo y para qué asistieron. Muchísimas gracias. La respuesta de la presidenta no deja satisfecho. La respuesta de la presidencia. Transparencia, me parece que estamos obligados a transparencia. Muchas gracias. ¿Algún tipo de sanción por autorizar la entrada de fuerzas extranjeras sin la autorización del Senado? Pues precisamente para eso necesitamos un informe transparente, claro, pulcro, para saber si hay o no responsabilidades. Muchas gracias. Hasta luego. Exitosa semana para todos. Igualmente. Gracias. Gracias.